y pues les voy a platicar un poquito quién es ella. Es egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad Mesoamericana del Estado de Oaxaca. Es maestra en Desarrollo y Psicoterapia Infantil por el Instituto Carl Rogers de Puebla. Está inmersa en el ejercicio clínico desde hace 7 años. Su experiencia profesional ha estado enfocada hacia niñas, los niños y las mujeres. Ha colaborado con análisis escritos respecto a la clínica infantil para diversos medios de difusión masiva, así como en la impartición de talleres y conferencias. Ha colaborado con instituciones educativas del estado de Oaxaca para fomentar un ejercicio integral y sensibilizado con la población infantil. Asimismo, ha escrito y desarrollado conferencias con mujeres del estado de Oaxaca sobre el empoderamiento y la deconstrucción del discurso femenino. También ha tenido contacto con el ámbito literario estructurando análisis sobre determinadas obras publicadas. Desde hace 1 año y medio es integrante del colectivo Espacio Psicoanalítico de Oaxaca, cuyo origen tiene lugar al coincidir personas interesadas en formalizar el estudio de la filosofía y el psicoanálisis. En el mismo, ha colaborado con la estructuración de 2 escritos, hacia la búsqueda de la cadena significante del discurso de las mujeres desde un abordaje poético de literatas universales, y el segundo, que es un poco el que nos va a compartir hoy, hacia un abordaje psicoanalítico sobre la insistencia de los cautiverios en el discurso de las mujeres. Pues muchísimas gracias, maestra Miroslava, por aceptar la invitación y nada, adelante. Permítanme, voy a desactivar el micro. Activar, perdón. Ok, listo. Todas y todos me escuchan sin problema. Bueno, creo que no pueden hablar, ¿verdad? Pero sí. En algún punto llegasen a escucharme entrecortado o demás, por favor, comuníquelo a través del chat para que retome el punto. Ok, bueno, para mí es el honor, es el gusto de compartir esta noche la escucha y el análisis de un tema en el que a todas y a todos nos compete analizar, ¿no? Nos compete insistir en cuanto a las intervenciones clínicas que nos atañe realizar y deconstruir, ¿no? En relación a las mujeres, a la clínica y las mujeres. Lo que voy a compartir está, por supuesto, lejos de ser una verdad, ¿no? Y menos mal, porque de lo contrario, todo espacio de reflexión que sea abierto, tal como este, no tendría ningún sentido si no nos genera inquietud y por supuesto que también incomodidad, en tanto que pone en juego nuestro habitual proceder clínico, ¿no? Tengo entendido que en su mayoría son psicólogas, psicólogos. Bueno, iré abriendo algunos segmentos de análisis, primero sobre el concepto de cautiverio, así como de la tipología del mismo, y posteriormente sobre el psicoanálisis, que probablemente sea lo más complejo de enlazar con el tema, pero visto o propuesto desde Jacques Lacan. Después daré paso a la lectura del texto que hoy tengo oportunidad de compartir con todas y con todos, preparando de esta manera un escenario que nos permita después reflexionar, discutir o cuestionar en voz alta lo que ha sido escuchado a fin de retroalimentarnos, ¿no? Este escrito a Juan José, ojalá pudieras apoyarme, listo, con la diapositiva. Este escrito nació por un interés relacionado a la construcción del discurso de las mujeres que se inclina persistentemente hacia una ideología de la opresión. Para puntualizar sobre la opresión, diré que al traer esta palabra, hablaremos de sometimiento, de dominio, de sujeción, de cautivación, de privación. Para ser un tanto más puntual, si nos remitimos a la filosofía de Marx
y a su término alienación, con el que probablemente estén familiarizados, también es nombrado enajenación o extrañamiento, ¿no? Encontramos su interesante propuesta en relación a la opresión y al poder, ¿no? Vistos como una expropiación. ¿Cómo? ¿Cómo es que podría estar esto vinculado a la expropiación? A partir del discurso de un otro dominante que subsume al dominado, quedando el dominado, atrapado o cautivado, termina cediéndose y asumiendo una posición de indefensión frente al otro dominante. El dominado entonces admite la pérdida de poder y construye una lógica que, lejos de ser cuestionada, legitima, por supuesto, su posición de subordinación, y es así como va construyéndose el discurso de la opresión, en tanto que deja de haber una lucha contra la misma, ¿no? Se asume. La opresión entonces va a ser acogida desde esta lógica de forma irrefutable e incuestionable. La alienación desde esta posición que estamos diciendo nos revela la unión entre el sujeto, que el sujeto es aquel que se aliena, y el otro, quien juega a dominar o a sujetar a quien ha terminado por dominarse, por ser el dominado, ¿no? Respondiendo a la cuestión sobre qué es el cautiverio y cuáles son las tipologías, diré que los cautiverios de las mujeres son un concepto propuesto por Marcela Lagarde y de los Ríos, con quien seguramente ya están familiarizados. Eh, la doctora Marcela es una mexicana etnóloga, maestra y doctora en antropología. Ella es representante del feminismo latinoamericano y trabaja por la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo por, eh, por el acceso de las mujeres a la justicia, por la concientización de cuáles son aquellos derechos que muchas veces las mujeres terminamos sin conocer, ¿no? Entonces, principalmente por el acceso de las mujeres a la justicia. La doctora, en su tesis de doctorado, titulado justamente Los cautiverios de las mujeres, desarrolla que los cautiverios son todos aquellos espacios en donde se concentra la vida de las mujeres, pero que es otorgada a los otros. La vida de las mujeres, entonces, deja de ser una construcción para sí y todo lo contrario, es cedida a los otros. En un momento voy a abordar a detalle sobre los otros para que podamos estar familiarizados con el término. La hipótesis central de esta propuesta de Marcela Lagarde es que la condición genérica de las mujeres está estructurada a dos ejes fundamentales. El primero de ellos referente a la sexualidad como una sexualidad escindida, fracturada en tanto que pierde la función que no se pierde en el varón, ¿no? Y en segundo, a la definición de las mujeres en relación con el poder y con los otros. La condición de las mujeres, vamos a decir, es opresiva por una dependencia vital, por la sujeción, por la subalternidad y por la servidumbre voluntaria en relación con el mundo. Pero, ¿quiénes son el mundo? Los otros. ¿Y quiénes son los otros? Los otros son instituciones, son la sociedad, es el Estado, son las fuerzas ocultas, las fuerzas esotéricas, todo lo tangible, pero también lo intangible. Los otros son las ideologías impuestas como naturales,
las creencias que terminan subsumiendo también a las mujeres y más, ¿no? Estos son los otros. Para familiarizarnos con esta noción, con la noción de los otros, hemos de pensar que los otros no son propiamente otras personas, no son propiamente otras personas, ya que si hablásemos de los otros como otras personas, estaríamos rindiéndonos a considerar que la condición opresiva de las mujeres está sujeta a otro ser y no a otra construcción, ¿no? Entonces, los otros no son propiamente las otras personas, ¿no? Pensemos a los otros para que podamos continuar con esta lógica como otras construcciones que no son precisamente materia, sino entidades abstractas que también para comprender habremos de analizar. Bueno, volviendo a la opresión, vamos a decir que también se considera opresiva la condición genérica por la definición de las mujeres como carentes, como mujeres capaces de renuncia, puestas para la renuncia de sus vidas, puestas para la renuncia de sus vidas en tanto que ésta es cedida a los otros y cuya actitud básica, o como se dice erróneamente, cuya actitud natural consiste en ser capaces de todo para consumar esta entrega a los otros, incapaces para autonomizarse de los mismos. Esta dificultad de las mujeres para abandonar su constructo de objeto y constituirse, por el contrario, como sujetos puestos en historicidad, constituye la impotencia de un discurso que se asume sin lucha, ¿no? Volvemos a la lógica de la opresión como un acto en el cual la mujer comprende que debe ceder su vida y no lucha por lo mismo. De hecho, eh, difícilmente aceptará que se trata de un acto opresivo y me parece que esa es la tarea más trascendental en la clínica con las mujeres que asumen una posición en cautiverio. El cautiverio entonces define o va a definir políticamente a las mujeres porque se concreta en la relación específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la opresión. Seguro que para muchas y muchos de nosotros la palabra empoderamiento es algo que circula insistentemente en nuestra construcción clínica, ¿no? Considerando que es el objetivo que ha de buscarse en las mujeres o cualquier otro grupo sensible a la opresión, ¿no? Sin embargo, encontraremos con esta propuesta que el empoderamiento es una construcción mucho más compleja de lo que podríamos pensar, porque no vamos a obligar, no podemos empujar a las mujeres a abandonar una lógica que históricamente ha sido parte de, ¿no? Entonces, la idea es otra, sí me parece que es interesante que continuemos con la noción de que tiene que desanudarse esta lógica, pero de una forma diferente, ¿no? Bueno, entonces, el cautiverio caracteriza a las mujeres por su subordinación al poder, por su dependencia vital hacia la vida de los otros. La vida de los otros es su propia vida. Por la ocupación de sus vidas que demandan las instituciones públicas, como el trabajo, como el Estado, pero también las instituciones privadas, como la familia, generalizando por los otros, ¿no? Así como por la obligación moral de cumplir con el deber
femenino de su grupo de adscripción, ¿no? Las mujeres, lo femenino, concretadas entonces en vidas estereotipadas, en donde la alternativa no es una opción, la alternativa no existe dentro de esta lógica opresiva. Las mujeres sobreviven entonces en cautiverio como resultado y condición de su ser social, pero también de su ser cultural, ¿no? Por eso hay algo de especificidad, ¿no? Por lo mismo, los cautiverios son diversos y dependen de particularidades que atañen a las condiciones mencionadas. No podemos decir que el cautiverio de una mujer indígena será el mismo cautiverio que el de una mujer asalariada, por ejemplo, ¿no? Vamos a especificar entonces la tipología de los mismos, es decir, de los cautiverios, a fin de identificarlos de una forma más puntual. Comencemos con uno de las nociones propuestas como cautiverio por Marcela Lagarde y de los Ríos, que nombra la materno-conyugalidad, ¿no? Puesta en otras palabras, el cautiverio de las madres esposas, ¿no? Que da vida al grupo social específico de las mujeres que se definen por ser material y subjetivamente madres y esposas, no solo de sus hijos, sino de todos aquellos seres, todas aquellas personas que dependen de su posición materna, pero también de su posición conyugal. Si nosotros enfatizamos que los otros no son precisamente seres materiales, entonces habremos de ver más allá que esta posición que se juega como hijo o como cónyuge va más allá del ser que está puesto como tal, ¿no? Bueno, voy a pedirles que si surge alguna duda en relación a lo que voy diciendo, por favor vayan anotando para que en algún punto hagamos una pausa y podamos analizarlo, ¿no? Por otro lado, la prostitución encarna otro cautiverio, siendo estas, las prostitutas, el objeto de la poligamia masculina. Las prostitutas son la especialización social reconocida por todos, ¿no? Su ser encarna el erotismo, ¿sí? A las prostitutas les es permitido desarrollar la eroticidad, pero también, ¿no?, están subsumidas en un ser de otros, para otros. Se expresan como en la disponibilidad latente, incansable, de establecer un vínculo vital con aquellos hombres que no establecen vínculos con ellas más que como de objeto, ¿no? Ellas son el objeto. Pero ellas no se vinculan con el hombre o con los varones como ellos objeto, ¿no? Pero ellas sí encarnan el objeto, la objetivización. En el cuerpo de las prostitutas tienen lugar todas, absolutamente todas las formas de violencia de género. Así que la prostitución también es vivida como un cautiverio. Especializadamente hablamos de prostitución. Si deseásemos integrarnos a una forma más particular de ver, diremos que también algunas mujeres que se otorgan el derecho a vivir su eroticidad, ¿no?, pueden ser catalogadas como en esta misma posición y viven de la misma forma de ser el objeto de los otros, ¿no?, el cautiverio, aunque no se nombren prostitutas. Bueno, definidas también por su sexualidad y el poder, las mujeres que sirven a Dios oficialmente, es decir, las monjas, aunque he de hacer un paréntesis aquí también, porque es importante mencionar que existen mujeres que se colocan en la misma posición servil frente a un Dios. Aclaro, no hablo de un Dios específico, sino frente a una entidad masculina superior, ¿no? Pero no de manera formal.
¿no? De cualquier modo, asumen dicho cautiverio con toda la anulación que implica el mismo, ¿no? Estas son el grupo de mujeres que encarna simultáneamente la negación sagrada de la madre esposa, que es a quien ya mencionamos hace un rato, pero también de la prostituta, porque a las mujeres que han sido, las mujeres que entregan su vida a esta entidad divina, también anulan su sexualidad. No significa que sean las únicas que lo anulan, pero sobre todo el vivirse eróticamente, ¿no? Y la posición de madres, la posición de esposas, ¿no? Ellas, las mujeres que entregan su vida a un ser superior, son mujeres que no procrean, ¿no? Porque les es negada la maternidad. Tampoco se vinculan con los otros a partir del servicio erótico como lo harían las prostitutas o las mujeres que se otorgan el derecho a la eroticidad. Sin embargo, esta mutilación de su sexualidad y de su erotismo, ¿no?, encuentra su realización social eh, en la religiosidad. Las monjas no tienen hijos, tampoco tienen derecho a una vida conyugal, pero son madres universales y al mismo tiempo establecen el vínculo conyugal sublimado con este poder divino del que hablamos, ¿no? La negación del cuerpo y del eros para la sexualidad femenina dominante también implica negar la renuncia y asumir una entrega a esta entidad divina y todo lo que implica, ¿no? Este es un extremo de la negación del cuerpo y del eros. Bueno, entonces, los cautiverios, podemos decir, son espacios como la casa, como el convento, como el burdel, como la prisión, como el manicomio, ¿no? La sociedad y la cultura compulsivamente hacen a cada mujer ocupar uno de estos espacios y en ocasiones más de uno a la vez, ¿no? Pero siempre inmersas en alguno de ellos. Otra posición de cautivas que juegan las mujeres, Marcela Lagarde de los Ríos le nombra la locura, le nombra locas, en tanto que a las mujeres se les ha designado un poder especial, el poder de la locura, el poder de la histerización, ¿no? Entonces, otro de los cautiverios que viven las mujeres es el hecho de que por reaccionar de diferentes formas, por cansarse, por hartarse, por gritar, por enojarse, ¿no?, por demandar, ¿no?, son vistas como locas. Las mujeres que asumen su demanda frente al otro, frente a los otros, a los que otras mujeres deciden atarse o sujetarse para vivir a través de ellos, ¿no?, son vistas como locas. Este es otro de los cautiverios. Las mujeres que muestran cierta renuencia a colocar su vida en la vida de los otros. Entonces, haya aceptación o no, el cautiverio sigue vigente, ¿no? Entonces, todas las mujeres están cautivas de su cuerpo para otros. Mismo que puede ser un cuerpo procreador, un cuerpo erótico, un cuerpo objeto y un cuerpo puesto para los otros. Vivido como su necesidad de establecer relaciones de dependencia vital y también de sometimiento al poder de los otros. Por cierto,
Es importante mencionar que la terminación ser de otros, ser para otros, cuerpo para otros, cuerpo de los otros, son palabras de Franca Basaglia, quien es una de las figuras de referencia más importante en la lucha de las mujeres en sociedades patriarcales. Entonces, integra este concepto para el estudio de estos espacios, ¿no?, de sociedades patriarcales en el 83. Los cautiverios de las mujeres, como ustedes ya podrán notarlo, no son espacios ajenos a ellas, a las mujeres. Se vivifican desde las mismas a través del cuerpo y el pensamiento. Es decir, el cautiverio no es solo la materia, no es solo el espacio físico, sino también sus cuerpos y también sus pensamientos. Si hablamos en primer término de cómo los cautiverios pueden ser vistos desde el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, mencionaré que según Foucault, quien es un filósofo francés reconocido por estudios críticos de instituciones sociales, analizando el poder, propuso que el cuerpo, no el cuerpo de las mujeres, sino el cuerpo, solo se convierte en una fuerza útil cuando éste es productivo, cuando éste, entonces, a propósito de la productividad o reproductividad, es sometido. Encontramos en él una de las primeras propuestas en relación a cómo el cuerpo es una entidad que no pertenece a quien lo camina, sino al otro, al que le sirve o porque sirve. El cuerpo de las mujeres entonces es oprimido en tanto que se considera un espacio pleno de animalidad, ¿no? Sí, específicamente el de las mujeres, es decir, constituido biológicamente para satisfacer funciones básicas, pero no de sí mismas, sino de los otros. Dicho mal, visto mal, ideologizado mal, como una... Si decimos que está constituido biológicamente es algo semejante a decir que está constituido porque por naturaleza está puesto para los otros, ¿no?, para cubrir las necesidades productivas o reproductivas de los otros. El mismo cuerpo de las mujeres es entonces expropiado de las mismas y convertido en un cuerpo para otros, para cubrir el derecho erótico de los otros, para cubrir el derecho reproductivo de los otros. Así que la mujer está completamente fuera del derecho al placer. El cuerpo de las mujeres no es vivido como un cuerpo investido de derechos, sino como un espacio donde convergen la violencia, el placer, pero de los otros, la gestación de los otros, el daño hacia este cuerpo femenino, la invasión, la explotación también y la anulación. El cuerpo de las mujeres es una entidad oprimida en tanto que se construye como un espacio de la no voluntad de las mismas. Las mujeres pueden estar enajenadas con su propio cuerpo, ¿no? Creo que justo en este punto cabe recalcar un tema trascendental, que es la maternidad. Por ejemplo, las mujeres han pensado en el acto materno como un acto divino y seguro que todas y todos han escuchado en voz de las mujeres, bueno, también de los varones, esto, que sean los hijos que Dios quiera. Es decir, el poder de analizar la maternidad, el poder de reflexionarla, e incluso el poder de arrepentirse de una maternidad que probablemente ni siquiera fue una elección, ¿no? Es completamente expropiada de las mismas. Así, entonces, el poder reside en los otros. Y ya sabemos quiénes son los otros, ¿no? Voy a citar a Marcela Lagarde de los Ríos en relación al cuerpo como un cautiverio.
La sexualidad de las mujeres, dice, es oprimida en tanto que es expresada en la fuerza erigida en grito, en golpe o violación, como dominio en acto de los hombres a las infantilizadas mujeres cuyas voces y cuyo lenguaje lagrimea, reza e implora. Es decir, un cuerpo infantilizado es el cuerpo que no duda, que no se niega, que se cede por completo. No. Vamos a pensar en esto como esta lógica de la opresión, no como la voluntad de la entrega. La voluntad de la entrega es otra cosa. La voluntad, en este caso, radica en los otros, pero no en la mujer, porque en la lógica de la opresión, esta voluntad está completamente negada, ¿no? Ok, bueno, otra de las formas en las que estos cautiverios pueden ser vivificados internamente es a través de las construcciones ideológicas, ¿no? Construcciones ideológicas de contenido religioso que apelan a una imagen sagrada de las mujeres, pero repletas igual de prohibición, de pecado. Desde una postura religiosa diremos que las mujeres representan un espacio consagrado para la gestación porque son quienes tienen el poder divino de dar la vida a los otros, ¿no? Pero esta misma función sexual, si no es usada para los fines que se supone naturalmente le fueron dados, se colocará en la posición de pecado, ¿no? Si ellas se atreven a demandar el placer, entonces estarán del otro lado, del lado de Eva, ¿no? Por ejemplo. Asimismo, desde una construcción biologicista que las inviste de características propias de lo femenino, como que las mujeres no son violentas, las mujeres son pacíficas, las mujeres, por el contrario, les está dado el poder de poner en orden cada espacio de vida. El hogar, las finanzas, aunque no les sea otorgado el poder reproductivo a nivel económico, ¿no? También que las mujeres poseen un instinto llamado materno que las lleva a buscar a lo largo de sus vidas una vez que inicia el ciclo reproductivo. Contrario a esto, si las mujeres no se realizan maternalmente, corren el riesgo, paréntesis, estoy hablando de la ideología que se construye a partir de esto, ¿no? Contrario a esto, las mujeres entonces corren el riesgo de frustrar ese deseo natural con el que han nacido y no realizarse, ¿no? Entonces, otra de las formas ideológicas opresivas es que las mujeres han nacido para quedarse en casa cubriendo necesidades de los otros, así, de los esposos, de los hijos, de todos aquellos seres que, aunque autónomos, deban estar bajo el cobijo de las mujeres, ¿no? Porque solo ellas, a partir de estas construcciones y con sus poderes basados en la ternura, la paciencia, la tolerancia, son las únicas que pueden calmar. Bueno, haré una intervención que a mí me parece es importante mencionar, ¿no? Sin inmiscuirme más en el tema del capitalismo, que también puede ser una de las formas opresivas para las mujeres, ya que habilitar en una estructura social que les asocia con la propiedad privada también se consideraría una forma opresiva, ¿no? La opresión, por ejemplo, económica, que viven las mujeres a quienes les es negado el derecho a la producción de bienes económicos, porque se les ha destinado a estar en casa cuidando de los otros y porque se les ha destinado la idea de que la propiedad no proviene de ellas, no lo construyen ellas, lo construyen los otros. Así como la doble opresión que viven las mujeres asalariadas
que habitan en una estructura social capitalista y patriarcal, porque ellas, las mujeres asalariadas, viven, bueno, dos o más formas opresivas, primero a nivel Estado y luego a nivel de institución privada, que es la familia. La triple opresión que viven las mujeres indígenas que habitan en una estructura social clasista, ya que son oprimidas desde la clase, una estructura que además es etnocida y que además es patriarcal y más, ¿no? Y la opresión que sufren las mujeres negras que habitan en una estructura social patriarcal y en donde impera la discriminación racial, ¿no? al mismo tiempo. Estas, a nivel introductorio, la verdad es que hablar de los cautiverios es un tema para mí complejo. Además, no me parece que sea justo generalizar, ¿no? Porque el tema de los cautiverios es trascendental que se desmenuce de forma puntual para poder ser comprendido y mirado en la clínica con las mujeres, porque a través de su discurso nosotros podemos notar que estos cautiverios están en juego todo el tiempo. Pero reducir el cautiverio a las formas tradicionales de verlos, me parece que podría limitarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que muchas de ustedes o todas o todos ya están familiarizados con esta postura, pero siempre es importante tenerla presente de forma puntual, ¿no? Y antes de abordar el psicoanálisis, porque vamos a analizar cómo es que el psicoanálisis con esta postura, me interesa saber si alguien desea generar alguna pregunta o sumar información al respecto. Por favor, pueden activar el micrófono o escribir en el chat y el maestro Juan José nos va a apoyar con la lectura. Gracias. Adelante, los micrófonos ya están activados por si alguien quiere abrir. Si levanta la mano, pues es mucho mejor para... Bueno, mientras, a mí me gustaría comentarte, Sí. Justo, y creo que se da, o sea, es un tema, la violencia está en todo esto que estás platicando, ¿no? Justo tengo una paciente con quien estamos en las entrevistas iniciales y pues estamos ahí como viendo qué busca, ¿no? Y ella me decía, yo vengo a que usted me empodere, ¿no? Viene de una situación de violencia. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es para ella ese empoderamiento? ¿Qué está demandando de mí? Pero digamos, muy a nivel como muy inicial, es bien interesante esto que comentabas al inicio, ¿no? De que el poder, el sostenimiento del poder, generalmente lo hace el oprimido. Es quien más se resiste a tirar el poder. Obviamente, a nivel de transferencia, a nivel de los encuentros en las sesiones, vamos a tener que poner en juego, ¿no? No es un momento donde yo le diga, yo no soy nadie para empoderarla. Digo, eso es algo evidente, pero me queda claro que para llegar ahí hay que cuestionar un buen de cosas. Y lo pienso en general a nivel social, ¿no? Cuando Freire decía que el oprimido no le puede pedir el poder al opresor, se lo tiene que arrebatar y se lo tiene que arrebatar con violencia, ¿no? Hoy, pues, gracias al movimiento feminista, que en gran medida, pienso que también gracias al psicoanálisis crítico, podemos saber que hay posibilidades, ¿no? de ir arrebatando ese poder, pero pensaba en esto, ¿tú crees que se tiene que arrebatar, que, o ya estamos en posibilidad de hacerlo de otro modo? Yo considero, Juan José, que la palabra
que el arrebato es algo mayúsculo, en tanto que el nivel de conciencia, voy a utilizar esta palabra, el nivel de conciencia en la oprimida es nulo porque ha asumido esta lógica como algo propio de sí. Entonces, no hay nada que arrebatar para ellas. Sin embargo, la concientización me parece que es el punto inicial, ¿no? Luego esta posibilidad de empoderamiento va muchísimo más allá de la voluntad, ¿no? Digo, la palabra me parece mayúscula en tanto que estamos frente a una construcción que asume la opresión, no le molesta. Ya lo vamos a platicar ahorita un poco con la postura de Lacan. No le molesta en tanto que forma parte de la lógica. Y cuando molesta, entonces viene la culpa de abandonar esta posición que ya me fue dada, ¿no? Entonces, yo creo que sí cabe, pero en un punto superior. Uh-huh. Pues no sé, ¿hay alguien más que quiera decir algo, escribir algo? Pues recordemos que lo que vengo a compartir con ustedes no es para nada la verdad absoluta, insisto, todo lo contrario. La idea es poder de construir nuestro proceder clínico, ¿no? Ok, bueno. De cualquier modo, queda abierta la invitación para mencionar lo que ustedes deseen en relación a lo que acabamos de mencionar de los cautiverios, ¿ok? Em, viene un punto interesante. Vamos a hablar sobre cómo es que se vincula o cómo es que intento vincular el psicoanálisis visto desde Jacques Lacan con esta propuesta a fin de encontrar una estrategia clínica más asertiva con las mujeres. A mí me parece que ustedes, bueno, no sé si todas y todos son integrantes de esta institución, ¿no? Pero me parece que puede ser muy interesante cómo ustedes lo van pensando, porque el proceder clínico institucional puede llegar a exigirles otras cosas y probablemente obstaculizar un proceder clínico más profundo, ¿no? Pero bueno, ya dejo a su criterio si lo quieren mencionar. Ok, bueno, una vez especificado el punto vinculado a los cautiverios, voy a abordar otra cuestión, ¿no? ¿Por qué desde el psicoanálisis? Y porque desde el psicoanálisis, visto a partir de Jacques Lacan, comprenderemos el acto analítico como un abordaje que ha de formularse en una relación de tres, y no de dos. Por eso hablamos de los otros. Por eso Lacan habla del discurso del otro. Desde mi perspectiva, esta propuesta implica un avance dado el fracaso de las intervenciones en mujeres vividas en cautiverio y que son intervenidas atendiendo vínculos diádicos. ¿Cuáles son estos vínculos diádicos? Aquellos procederes que colocan un énfasis en el desarraigo en el desarraigo de las mujeres con el agente violentador, pero no en el desarraigo con el factor que las ata a su discurso, con aquella lógica que se instala sin lucha, considerando que una vez que han dejado a dicho agente, llámese pareja o llámese trabajo o llámese vínculo familiar, ¿no? Es esperado, es en automático que éstas vuelvan a inmiscuirse con otro y con otro y con otro agente violentador, ¿no? Incansablemente. El psicoanálisis
ha sido desde Jacques Lacan un acto tergiversado, mientras que para Freud el psicoanálisis precisa la búsqueda de una fractura eh, para permitir tratar así el reparo. Para Jacques Lacan el acto analítico es inquirir en algo que, pese a la insistencia, no se va a develar jamás en completud porque es inexpugnable, pero cuya estructura lógica sí es preciso desanudar. Lacan definió el inconsciente estructurado como un lenguaje, estructura cuya existencia antecede a la del sujeto, por su carácter fundamental de transformación. Para el psicoanálisis, la palabra es el fundamento a partir del cual el inconsciente se materializa. La palabra, ahorita vamos a ver qué tipo de palabra, no las palabras que yo digo, por ejemplo, es otro tipo de palabra, ¿no? El inconsciente, para Lacan, es un saber que se articula con la lengua, en tanto que es un constructo lingüístico, pero es importante precisar, porque es probable que se preste a interpretación, que el inconsciente no es el lenguaje. El lenguaje forma parte de lo superficial, ¿no? Este lenguaje. Pero el inconsciente sí se articula como tal, ya que es una estructura combinatoria entre signos y significantes, siendo para Lacan el significante lo prevalente y lo determinante, condicionando los significados a través de sus múltiples combinaciones, ¿no? Para detallar, voy a mencionar que en toda estructura lingüística se contemplan dos elementos, y seguro ustedes ya lo estudiaron en lingüística. Por un lado el signo y por otro lado el significante. Y ustedes recordarán que para la lingüística tradicional, específicamente desde el pensamiento de Saussure, a quien se le conoce como el padre de la lingüística estructural, el significante es solo el elemento fonológico del signo, ¿no? No el sonido como tal, sino la imagen mental de ese sonido. Es decir, la imagen acústica que es la que posee significado, ¿no? Para Saussure, si yo digo café, esa imagen mental que cada uno haya generado, en automático representa el significante de este signo desde Saussure. Para Lacan es al revés. Para Lacan, el significante es el elemento primario en tanto que produce significado y no al revés. Son los significantes aquellos indestructibles y que finalmente terminan por definir al sujeto. Esta es la lógica de la que hablamos. Esta es la lógica que se instala sin cuestión, ¿no? Asimismo, el significante no se mantiene sino en un desplazamiento constante debido a su funcionamiento alternante. El significante no es un elemento estático, sino todo lo contrario, es un elemento dinámico. Todo el tiempo está moviéndose. Desde esta lógica, el lenguaje es un sistema de significantes que constituyen al orden simbólico y, justamente dicho sea de paso, es este orden simbólico lo que interesa en el acto analítico. No obstante, hemos de tener presente que un significante no representa al sujeto en sí, ¿no? Al mismo tiempo será relevante, será significante siempre que signifique para otro significante. Entonces, más o menos así es como Lacan llega a ir construyendo que el inconsciente es el discurso del otro, porque no es voluntario que elijamos la lógica de nuestro discurso. Este discurso está dado por el otro
¿no? Que tiene que ver con estos significantes constituidos antes de nosotros. Al hablar desde los significantes de la cadena que se encuentran en este otro, produce su decir, que está desde su enunciación, dados por el discurso del otro a través del sujeto. El inconsciente entonces nos muestra la llancia o el agujero, la abertura por donde la neurosis, que es esto que se nos manifiesta constantemente en el consultorio, empalma con lo real. Y lo real que tiene que ver con lo simbólico, y lo simbólico que tiene que ver con los significantes, ¿no? Lo real desde Lacan. En 1950, en su célebre discurso de Roma, Lacan denunció el modo en que la teoría psicoanalítica contemporánea desatendió el papel de la palabra. Entonces, Lacan abogó por un foco renovado en la palabra y el lenguaje, constituyendo que todo acto analítico será realmente un acto analítico, en tanto que pueda trabajarse desde justamente lo simbólico y visto el inconsciente estructurado como un lenguaje. Después, 3 años después, en 1953, en Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis, Jacques Lacan insistió en la estructura del inconsciente, en la estructura del inconsciente puesto en el diván, como en un lenguaje, como una lógica. Es la propuesta me parece que más concreta de Lacan, ¿no? El inconsciente que está puesto en el diván, que al mismo tiempo genera el sujeto, es trascendental en tanto que se aborde desde el aspecto simbólico y no imaginario. Lo imaginario tendrá que ver con lo que es aparentemente consciente, con lo que tiene que ver el mundo real, pero no desde Lacan, sino real material. El lenguaje es una estructura entonces a través de la cual el significante llama y el sujeto evoca intermitentemente desde la palabra plena. Es justamente esta palabra de la que hablamos, no es la palabra que yo estoy diciendo en este momento. La palabra plena es el tropiezo. La palabra plena es el lapsus, la palabra plena es el síntoma, la palabra plena es la incoherencia. La palabra plena es este momento en el que la demanda de las mujeres se posa en el estoy cansada de estar ahí, pero no se desune de la lógica. Esa es la palabra plena, a la cual por malversaciones ha dejado de otorgársele el lugar que le concierne, pues se olvida que lo inconsciente no existe fuera del significante que los determina. No existe fuera de los significantes que determinan al sujeto. Pues la palabra plena es la experiencia de una palabra que no está unida de quien la está diciendo. Si encontramos la incoherencia en las mujeres que dicen estar cansadas, pero no terminan de desatarse a esta lógica, no es porque quieran, cabe aclarar, no es porque quieran, no es porque lo estén disfrutando, no es porque sean masoquistas, no es por todo eso, es porque hay una lógica que está precediendo su discurso. Este discurso es justamente el que a mí me interesa proponerles que pensemos como algo que va mucho más allá de la voluntad. Entonces la palabra plena se desune de quien la está diciendo, porque quien la está diciendo no es aparentemente consciente de esta incoherencia, ¿no? Bueno, no hay otra aprehensión del inconsciente de Freud que no sea a través del lenguaje, aunque se creyó de forma diferente con los teóricos post-freudianos que se olvidaron de lo simbólico, ¿no? Aunque Freud me parece no se olvida por completo, se queda más bien ahí, ¿no? Se queda más bien ahí. Todo pasa por la palabra, la del analizante o la del analista, ¿no? Antes
de abrir la propuesta por escrita que ya estoy muy cerca de abordar, voy a, voy a mencionar que antecede a este escrito que vamos a escuchar, a leer, uno relacionado de igual forma con el discurso de las mujeres, pero posicionado desde la poética, ¿no? Para efectos de referencia, voy a decir que fue pensado para generar una propuesta semejante a esta, no está para nada alejada. El objetivo es penetrar la poesía femenina, analizarla y encontrar esta cadena significante de la que estamos hablando, que asome la verdad de las mujeres, ya que la verdad, esta verdad que está puesta en la palabra plena o hilada a los significantes, se manifiesta de formas extrañas, ¿no? Incoherentes, incomprensibles. Y las mujeres, desde la misma posición de cautivas, han tenido que decir lo que no les es posible decir a través de la literatura. ¿Cuántas mujeres no escondían su discurso detrás de un hombre masculino, ¿no? Por decir solo algún ejemplo. Bueno, y entonces las mujeres han dicho lo no dicho a través de la literatura, pero específicamente la poesía ha servido de lienzo para ello, ¿no? La escritura de las mujeres, me parece, se antoja como una forma de voz alterna que al ser leída, que al ser escrita genera eco porque ahí deslumbran los significantes. Justamente ahí deslumbran los significantes, ¿no? Ante esto, vamos a generar una pregunta, ¿no? ¿Qué es esto que predomina, que insiste y no cesa? No puedo terminar no puedo aniquilar esta posición de cautiva, no es posible desunir la lógica de cómo me vivo, ¿no? Desde la posición femenina, ¿no? Hay una verdad, esta lógica que habla sola e insiste en anudarse al poder del otro. Y es justamente esa pregunta la que me lleva a estructurar estas dos propuestas. ¿Qué es esto que insiste, que sigue colocándonos, que sigue sujetándonos al poder de los otros, ¿no? Y genera tanta dificultad para que generacionalmente incluso sigan existiendo, ¿no? Bueno, entonces esta propuesta está sostenida en el psicoanálisis examinado en Jacques Lacan, y para ir culminando la conexión entre los cautiverios y el psicoanálisis, diré que lo elijo porque él alude a una verdad como la persistencia de una estructura lingüística que delata esa insistencia inagotable, pero que no es fácil de ver, por supuesto, ¿no? Pues antes de abrir paso a la lectura, y como les dije hace un momento, ir preparando el espacio para generar discusión, preguntas y demás. Quisiera saber si alguna o alguno de ustedes quiere comentar algo respecto al psicoanálisis que acabo de mencionar. Digo, en general sobre el tema de la palabra, y digo, y esto ya lo anticipaba hace bastantes años Giovanni Sartori en su Homo Videns, y decía cómo la imagen está desplazando al lenguaje, y hoy los referentes, no sé, o sea, la gente usa Netflix y no lee, ¿no? Ve versiones visuales de alguna historia escrita, de algún dicho escrito, y yo creo que no solo dentro de psicoanálisis, sino en general, es tiempo de recuperar la palabra, y en psicología
que es una ciencia donde la palabra es lo más valioso, es lo que nos ha construido, tendríamos que ser como punteros en esa lucha, pues, ¿no? En esa reivindicación, junto con artistas, junto con gente de humanidades, que quizás son quienes no han perdido el camino, y nosotros sí, ¿no? Eh, estamos, no sé, absortos ante la imagen, y la palabra se nos está perdiendo. Así es. Atención a lo que significa es verdad, está perdiéndose. Eventualmente vamos a encontrar que en algunos espacios clínicos la palabra es algo que no tiene lugar porque no hay tiempo para ella, ¿no? Porque no hay oportunidad. ¿Cómo le hago, Miroslava, para poder atender la palabra del otro, de este sujeto que tengo aquí, si no he podido, por los números que me exigen, eh, tocar, ni siquiera rozar la palabra, ¿no? Mucho menos pretender que esta palabra plena se haga presente, ¿no? Entonces yo creo que ese también es un tema trascendental y por la experiencia que he tenido en la labor institucionalizada y específicamente en el espacio que permite a las mujeres, ¿no? Voy a utilizar esta palabra, empoderarse, ¿no? O dejar de ser sujetas a la opresión, es algo que falla por completo. Fallan, ¿no? Así que me parece, no significa que falle la intervención de o el clínico, sino falla la estructura en cómo se pretende llegar al lenguaje, a la parte profunda del paciente, ¿no? Es complejo. Es complejo, no obstante, siempre que podamos visualizar algunas opciones para reflexionar este proceder clínico, yo creo que pueden existir algunas, no sé, propuestas, ¿no? ¿Alguien más quiere mencionar algo? Enriquecer lo que estamos charlando, ¿alguna pregunta? A ver, un minuto para ver si alguien tiene algo mientras abro el escrito. Sí están activos los micrófonos, ¿verdad, Juan José? Sí, sí, para que cada quien lo active. Ok, O en el chat, igual, bueno, como se sientan más cómodas y cómodos. ok. Bueno, si surgiese alguna inquietud y demás, lo podemos analizar al final, ¿no? Voy a abrir paso a la lectura de esta propuesta. Esto que acabo de mencionar, aunque un poco extenso, es la parte introductoria de lo que pretendo concretar en el escrito. Y mi intención es que al final del escrito ustedes puedan decir algo al respecto, escribir algo al respecto, con el fin de, como lo he estado insistiendo, de retroalimentarnos, ¿no? Bueno, igual si surge alguna pregunta por escrito, Juan José, tú me puedes interrumpir, ¿ok? Ok, bueno. Entonces, el escrito se titula Hacia un abordaje psicoanalítico sobre la insistencia de los cautiverios en el discurso de las mujeres. A estas alturas ya todas y todos estamos en coordinación con lo que son los cautiverios y con lo que es el discurso de las mujeres. Mi interés se ha posado sobre el discurso de las mujeres que insiste en la condición de cautivas, siendo discurso esto que se posa no más sobre la lengua que sobre el tropiezo,
en la incoherencia, es decir, en el desbordamiento de un discurso superior, en tanto dominador, excluyente la voluntad. El error es la defensa de ese cautiverio que al mismo tiempo es sufrido porque es ambiguo e inefable. Ya lo dijo Jacques Lacan, el error es la encarnación habitual de la verdad. El interés contemporáneo en las mujeres constituye una recuperación de perspectivas que se remontan en el siglo XIX y que plantearon a las mujeres muy lejos de una postura naturalista. Antes de esto encontraremos posturas que biologizan al discurso de las mujeres, que biologizan el discurso de las mujeres y las convierten en entes que son, que por lo tanto no tienen lugar a la deconstrucción. Freud, genio, pero fue uno de ellos, hablando de las histéricas, por ejemplo. El interés contemporáneo en las mujeres constituye entonces una recuperación de todas estas perspectivas, ¿no? Pero construcciones como el socialismo, como el comunismo y como la antropología de la mujer, no la antropología, sino la antropología de la mujer, piensan a la misma no ya como un corpus cerrado y definitivo, no como un ser, sino como una construcción atada a una serie de significantes que no son atendidos. Estoy recordando la célebre cita de Simone de Beauvoir, en donde defiende que no se nace mujer. Sí. La mujer llega a ser mujer en tanto que se construye o deconstruye. Bueno, contraria a la antropología, que etimológicamente significa estudio del hombre, pues proviene del griego anthropos, hombre, y logos, conocimiento, al ubicarse en concepciones concretísimas que definen a las mujeres como la hembra del macho, como extensiones, despierta incomodidad e incompletud para las mujeres y bueno, quiero pensar que también para los hombres, porque hemos de preguntarnos por qué una de las disciplinas dedicadas a examinar a la humanidad en general se enfoca solo en la mitad, que son los hombres. Las mujeres son construcciones significantes por sí mismas, no significadas a través de los hombres. Por eso, y es por eso que hay una validez científica en demandar un abordaje psicoanalítico que defienda la subjetividad al respecto. Creo que eso es algo que también vamos a encontrar en un abordaje analítico, la subjetividad. En el margen opuesto, McLennan, con su teoría del patriarcado, o Bashofen con la del matriarcado, o Margan y Engels, buscan explicar la opresión de las mujeres a partir de su lugar en las relaciones de producción y en la sociedad. Por su parte, Harriet y John, o Stuart Mill, destacaron por ser luchadores de los derechos de las mujeres, ¿no? Asimismo, me parece que esta es la posición filosófica más enriquecedora para el estudio de la construcción del discurso de las mujeres, es Marx. Hace un planteamiento revolucionario de la existencia de una categoría unitaria de la humanidad, por lo que considero que la particular relación opresiva entre hombres y mujeres es una de las fuentes de la enajenación humana. Luego se va especializando Marx en observar a los segmentos de la población más desafortunados, en donde se concentran las mujeres y las vincula con la propiedad privada como entes que son fácilmente objetivizables por este discurso, insisto, no porque ellas se entreguen voluntariamente, sino por la lógica que construyen y las hace darse, ¿no? En este siglo, las aportaciones de Margaret Mead,
Ruth Benedict, Malinowski, Pichard, Levi-Strauss, por solo citar algunos, han sido fuente de enriquecimiento, ya que también perciben a la mujer no como un ente cerrado, sino como algo que no ha terminado de hacerse o de construirse, ¿no? Pero la antropología de la mujer se constituye de manera práctica con la perspectiva de Simone de Beauvoir en su segundo sexo, que es una verdadera antropología de la mujer, ¿no? La antropología de la mujer, que es posterior a Simone de Beauvoir al 68 y al auge mundial del feminismo de los 60, enfrenta nuevos problemas culturales. Sí, si no, no voy a profundizar en esto. Ok. Los cautiverios. Cautiverio es el estado del prisionero de guerra que vive en el poder del enemigo, según Casares. Cautivar es hacer prisionero al enemigo de guerra. Es atraer, captar o seducir. Ejercer irresistible influencia en el ánimo mediante un atractivo físico, moral, afectivo, ¿no? Ser hecho cautivo. Y cautivo, a su vez, significa, a nivel general, aprisionado, privado de libertad. Y el prisionero, a su vez, es aquella persona que cae en el poder del enemigo. No es precisamente sujetado con fuerza, sino que cae en ese discurso de la opresión, ¿no? Es también el cautivo, aquel que está cautivo de un afecto o una pasión. Continuando con algunas conceptualizaciones, de la Boiatieu dice que el discurso de la servidumbre voluntaria es la costumbre que consigue hacernos tragar sin repugnancia el amargo veneno de la servidumbre. Sí, en esto podemos notar la ambivalencia de esta lógica de la opresión, y ambivalencia porque puede apreciarse el dolor, ¿no? De la servidumbre, de vivir la servidumbre, pero al mismo tiempo dice tragar es la... No podemos decir que es la aceptación, porque decir aceptación sería pensar que es algo voluntario, pero sí ceder ante este discurso. Pues prisión, reclusión, encierro, claustro, cárcel, reclusorio, recogimiento, celda, cuarto, casa, convento, manicomio, hospital, burdel, prostíbulo, son algunos espacios que permiten la construcción de la cautivación de las mujeres. Ya lo dijimos hace un momento, las madresposas están cautivas de y en la maternidad y la conyugalidad, con su entrega a cambio de un erotismo subsumido, negado, la filiación, la familia y la casa, nada más. Las monjas están cautivas del tabú que es su sexualidad en la vida consagrada por la religión en el convento. Las prostitutas, a su vez, están cautivas de su sexualidad escindida como erotismo para el placer de los otros, de la prostitución en el burdel. Las presas están cautivas del delito y del mal por la ley en la cárcel. Las locas están cautivas de su locura genérica, de la racionalidad en el manicomio. Cautiverio, entonces, es la categoría antropológica que sintetiza un hecho cultural que define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal. Se concreta políticamente en la relación específica de las mujeres con el poder, que esa es la pieza clave. Desde la antropología de la mujer, el poder equivale a arrogar, a dominar, a enjuiciar, a sentenciar, a castigar, a perdonar, a generar culpa, a generar arrepentimiento, a no abrir paso a la duda. Y es el poder el elemento sustancial de la noción de cautiverio.
La dominada, la mujer, otorga por sujeción su poder al dominador. No obstante, vamos a hacer un punto de quiebre y decir que el dominador a su vez obedece a otro discurso que le antecede. Ambos están sometidos, pero de formas diferentes, ¿no? En una explicación donde habitan dos elementos, la dominada y el dominador, ¿dónde habita el poder? Y esta es la posición triádica que se propone. El poder es otro de los elementos que ha de ser traído a juicio, ¿no? O a análisis. Las mujeres son cautivas a razón de estar seducidas por la expropiación del poder. La verdadera custodia del poder patriarcal sobre la mujer es la que realiza la mujer consigo misma. Se mueve siempre en el mundo del deber, la compulsión. En ella no prevalece el querer ni la posibilidad de decidir. La lógica de esta articulación es construida. Compensando lo anterior, se asume que el origen es divino o natural. Las mujeres, además de reforzar cotidianamente el consenso del poder, poseen mecanismos de autocastigo. Cada mujer reproduce en sí misma la norma. Desde el discurso cautivo, las mujeres son organismos políticos patriarcales que se reproducen en el poder patriarcal, semejando la posición materna, el reducto productivo. Las mujeres hacen nacer al mismo tiempo la posición de cautivas en el discurso de las otras generaciones, no por voluntad. En oposición a los cautiverios. A día de hoy, todo intento por transgredir y por autotransgredir el posicionamiento de las mujeres sobre los cautiverios fracasa, en tanto que se manifiesta como un gesto espontáneo o visceral. No significa que esté mal, significa que no funciona, que no rompe la lógica de la opresión, es solamente una forma reactiva, ¿no? Marx pensó ante esto que para oponerse realmente a estructuras constituidas con arraigo, con lógica, que parecen verdad, ¿no? Es preciso proponer un cambio parecido al de los movimientos filosóficos radicales y rigurosos. Sí, no es una lucha de un día, no es una lucha de una generación, es una lucha que intentaría romper toda la lógica que se ha ido constituyendo históricamente. Creer que el análisis del vínculo entre dominada y dominador aniquilará el cautiverio es pensar que se posee ante el cautiverio una suerte de autodominio o fuerza del yo, como se piensa en algunas construcciones teóricas o clínicas, ¿no? El yo tiene que ser fortalecido, tienes que darte cuenta de lo que está pasando, mujer, para que puedas salir de ahí, ¿no? Esta posición teórica, esta posición clínica puede llegar a fracasar en tanto que no se posee, no se posee ante el cautiverio el autodominio. No es suficiente la fuerza yoica para que el cautiverio deje de insistir, porque el cautiverio terminará siendo cualquier otro espacio, ¿no? Oportunidad de. Entonces, el yo no es, una vez más, sino solo la mitad del sujeto. Esto es algo que propone Lacan, ¿no? Bien, si existe una práctica en donde se evidencia el fallo del abordaje del discurso de las mujeres, es en la psicoterapéutica que vincula a las mujeres cautivas con un elemento traumático. ¿Okay? Seguro que todas y todos tenemos una lista de propuestas por las cuales las mujeres terminan siendo cautivas. Las mujeres terminan en vínculos violentos.
Yo tengo algunas, me parece que son las más mencionadas, ¿no? El padre misógino, la madre prostituta, la madre adicta, una violación, la muerte de alguien, una caída, eh, proponiendo una relación diádica entre la cautiva y el trauma, ¿no? Una coherencia en tanto causal. Mi propuesta es que esta lógica fracasa cuando, habiendo tratado la amarga atadura entre la cautiva y el trauma, ¿no? El cautiverio persiste. Se camufla, sí, se camufla, pero sigue ahí, ¿no? Persiste. Pues el cautiverio se manifiesta por sí mismo. Esto da cuenta de lo real en el inconsciente. Estoy por llegar a las conclusiones, así que pues vuelvo a invitarles a que generen, si tienen por supuesto alguna pregunta o algo, para que podamos tomar algunos minutos para la reflexión de lo mismo. Voy a ir concluyendo el texto. Para erradicar en las mujeres la condición de cautivas, hay significantes por averiguar, por escuchar, por desanudar, pues las mujeres cautivas son un discurso circular, síntesis indisoluble de una cadena significante. Un abordaje psicoanalítico de las mujeres contraviene a la reaccionaria posición naturalista que las coloca como masas definitivas y anula, por lo tanto, su categoría de sujeto. Insuficiente, pues, una perspectiva determinista para negar la necesidad de analizar a las mujeres como sujetas a un orden significante que han de pensarse a razón de una lógica y no de una voluntad o de una fuerza yoica, ¿no? Desde Lacan, sí es cierto que nuestro saber acude en auxilio de la ignorancia del analizado, ¿no? No por ello dejamos de estar nosotros también en la ignorancia, en tanto que ignoramos la constelación simbólica que yace en el inconsciente del sujeto, ¿no? Ignoramos esta construcción que ya está estructurada desde antes de nosotros, desde antes del discurso del analista, desde antes del discurso del sujeto, porque al mismo tiempo somos sujetos nosotros a un orden simbólico y a un orden significante que probablemente no hemos resuelto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta construcción, yo propongo que la clínica se aborde desde un orden complejo, cercano a la lógica simbólica, cercano a la desidealización de que fortalecer la autonomía, que solo de fortalecer la autonomía de las mujeres, que solo considerar que algunos actos van a desatarlas de este orden significante es una oportunidad para que justamente podamos indagar en este orden significante y tratar de comprender y ayudar a la mujer cautiva a comprender el orden de esta significación. Y para mí, esta es una propuesta porque he dejado de mirar en la clínica a las mujeres como aquellos entes que son conscientes de lo que les está pasando, que no significa que no puedan visualizarlo o notarlo, ¿no? Sino que dejar de otorgarles la idea de que poseen el poder, ¿no? de desatarse de lo mismo, está fuera de la idea de la clínica que yo comprendo. Y pues, como les mencioné hace un momento, lo que yo digo está muy lejos de ser una verdad. Todo lo contrario, todo lo contrario. Me parece que hay que generar inquietud, hay que generar incomodidad en nuestro proceder clínico para encontrar nuevas formas de desatar este discurso, ¿no? Pues les escucho.
o les leo, como prefieran. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien que guste abrir su micrófono? Adelante. Carla, por favor, levantaste la mano. Ahora sí, Carla, perdón. Hola, buenas noches. Bueno, yo quisiera hacer más como un aporte, no tanto como un comentario, en lo que se comentaba de Simón de Beauvoir, en donde, bueno, yo en una ocasión encontré un contenido en donde decía que Simón de Beauvoir hacía una comparación de la mujer con la muñeca, porque decía que a las mujeres, al igual que con las muñecas, se nos trataba como de que teníamos como esa obligación de que esperar al esposo en casa, de vernos bonitas y de mantenerlo como con la atención todo el tiempo hacia nosotras, y que era como una obligación, y que o sea, al igual que las muñecas solamente podían sentirse como cómodas cuando estaban solas. Entonces, la comparación se me hizo muy importante, me llamó mucho la atención, y siento que tiene mucho que ver con con algunos de los puntos que se tocaron hoy en la conferencia. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Carla. Me parece que sí es muy acertado tu comentario. Cualquier libro de Simone de Beauvoir o cualquier metáfora, cualquier propuesta, siempre va a tener una referencia directa con cómo las mujeres han sido objetivizadas. Seguro que ya leyeron sus obras. Ahí encontramos, ¿no?, la forma en la que ella va llegando a las formas en las que explica cómo la mujer es una construcción y no es. No es una construcción, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, igual es comentario. Bueno, es que yo me acordé de todos los cuentos de las princesas. Hola, Miros, soy Majo. Hola, Me acordé del cuento de las... Hola, a mí me gustan mucho los cuentos de princesas, y ahorita por lo del cautiverio me acordé en específico del de Rapunzel, como en este caso fue una bruja, pero siempre, o sea, me menciona todo eso y recupero el comentario que acaba de hacer la compañera, de que pues al final caja como una muñeca o como una princesa, ¿no? De que tenía que esperar en la torre a que el príncipe la rescatara, y se siguió manejando ese discurso, y me parece importante y rescatar cómo pues al final Disney pues está adaptando a lo que está pasando, ¿no? Entonces la nueva versión de Enredados, igual la de Barbie es muy buena, cómo hace que ella solita se rescata, ella sí encuentra un compañero, pero lo ocupa como ayuda y no como el salvador. Entonces sí me parece importante de darle otro discurso al mismo cuento, porque sí se nos manejó mucho, ¿no? De que esperar al príncipe, estar en la torre, vernos bonitas, como mencionó, pero sí se le puede dar otro punto de vista y seguir con el cuento. Bueno, eso me recordó lo del cautiverio por la torre. Y muchísimas gracias, me gustó mucho. No había visto esto del cautiverio, se me hizo muy importante, interesante. Gracias, Miros. Gracias, Majo. Sí, yo considero que a propósito de toda esta vinculación entre el discurso de las mujeres y el psicoanálisis, Majo ha elaborado algunas propuestas sobre los cuentos justamente de hadas que forman parte de un discurso que no es más que la réplica de ese discurso del cautiverio. No sabemos en realidad qué fue primero, pero a mí me parece que es más de lo mismo, ¿no? Refuerza la posición de las cautivas. Muchas gracias. ¿Alguien más?
sobre el cuento de Rapunzel, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que la madre, quien cuida, porque aparte la cuida, ¿no? La versión original dice, la cuida, la procura y la mantiene sana hasta los 16 años en que se vuelve una mujer hermosa. La desea en el sentido de que se la arrebata, no se la arrebata a los padres, más bien es un acuerdo en el que los padres deciden entregarla. Este juego también como de o sea, yo pensaba un poco en lo que decías hace rato, Miroslava, sobre cómo no se toca la estructura y el patrón se reproduce, ¿no? No sé si llamarlo patrón, pues, ¿no? Esta insistencia, más bien, que me gusta mucho más ese término, el guión es el mismo, los personajes varían, pues, ¿no? Y si no se toca ese guión, incluso nosotros, en nuestra posición de psicólogos, varones, una mujer sale de un noviazgo donde es oprimida y nosotros tenemos que estar atentos a que algo va a instalar esa dinámica de opresión. Y si nosotros no estamos atentos, y sobre todo creo que hay más riesgo en las terapias que son directivas, pues no te puedes dar cuenta es un éxito terapéutico, órale, hace todas las técnicas, cumple con las tareas, ya no habla con tal persona, y no, es bien difícil ver cómo se está jugando el papel opresor por parte de nosotros. Y ya me acordaba mucho cuando hice servicio, cuando llegaba el chavo que llevaba el programa de violencia a capacitarnos, me acuerdo que alguna vez las compañeras del servicio decían, pues estaba galán, ¿no? Entonces decían, ahí viene el de violencia, hoy viene el de violencia, ¿no? Que nos violente todo lo que quieran. Y hace rato que hablabas un poco de la palabra plena, que está en el chiste, también en este chiste es súper interesante, pues, ¿no? Porque aparte les daba risa, ¿no? Bueno, a todos nos daba risa, pues, ¿no? Pero bueno, ¿cómo a veces la estructura, la insistencia no se toca y se tocan cuestiones accesorias, ¿no? Perdón, después Sol levantó la mano también. Ok, sí, muy, muy acertado, Juan José. Yo coincido con la idea de que rozar lo superficial no nos va a inmiscuir para nada en la noción de cautiverio. Ok, entonces escuchamos a Sol. A Sol. Sí, buenas noches. Primero que nada, como muy buena la plática, me encantó escucharte y me quedo como, debo decir que con una perspectiva de la mujer que sí me deprime un poco y entonces pensaba, ¿no? Me hace pensar en mujeres dormidas con poca conciencia, siguiendo una lógica y pensaba en esta mujer despierta que es esta loca ante la mirada del otro. Y sin embargo, puedo mirar también que un movimiento feminista puede ir mostrando una nueva posibilidad, pero sin embargo también lleva arrastrando de manera inconsciente esta lógica, ¿no? Creo que no la podemos quitar como de raíz y entonces también va mostrándose, ¿no? Y pensaba, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces? Porque la misma mujer cuando mira a esta loca, como que intenta llevarla nuevamente al cautiverio, ¿no? Y pensaba, entonces, ¿qué necesitamos? Pensaba que entonces se necesita una deconstrucción para una nueva construcción y que necesariamente tenemos que ir acompañándonos para ir como en esto, ¿no? Es este panorama oscuro y deprimente, pues ir encontrando la luz, ¿no? Y pensaba en cuáles serían estrategias concretas para poder llegar a ello. Esa es mi pregunta. Ok. Perdón. Sol, creo que tienes razón en muchos sentidos. Considero que el cautiverio no es algo que se desate de forma... por el hecho de que sea consciente, hay una pregunta por aquí, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que la cautiva no esté consciente de su cautiverio? Todas, todas, ¿no? Pero aún así, el hecho de que se haga consciente
la noción de cautiverio o la posición de cautiva no significa que vaya a desatarse, ¿no? Muchos movimientos feministas pueden continuar con este discurso oprimido, ¿no? Autoagrediéndose y autoagrediendo al grupo colectivo. No significa que no sea importante, la lucha feminista merece reconocimiento, pero sí sigue una lógica de cautiverio. Las estrategias, yo muchas veces me las he preguntado también, porque poder atraer esta palabra plena o esta unión de significantes en las mujeres amerita para empezar un quehacer en el clínico, en la clínica, o un quehacer reflexivo sobre su posición, ¿no? Justamente en la intervención, llegar a construirse como un clínico o una clínica que aborde más allá del discurso que parece verdad, ¿no? Entonces, me parece que ese sería un primer punto, cuando a nivel clínico se tenga presente una deconstrucción del modo de intervenir. Me parece que la literatura es una de las formas en las que puede entrar la noción de cautiverio, la que puede sensibilizarse la noción de cautiverio, ¿no? La literatura, es decir, el poder generar círculos de lectura, a mí me parece, porque lo he notado, genera una conciencia diferente en las mujeres, ¿no? Una conciencia que va más allá de, sí, ya me di cuenta, Miroslava, ¿no? Va mucho más allá, va como a la indagación de esta historicidad justamente, ¿no? Vinculada al cautiverio. Luego, tener una posición menos rígida frente al paciente, a la paciente, permitiría que la llegada de esos significantes sea más rápida, porque una postura algo directiva, como la que menciona Juan José, puede inhibir la traída al consulta de los significantes, ya que entonces, de lo contrario, quien estaría hablando no es el significante de la paciente, sino lo que el analista o el psicoterapeuta traiga a consulta. No estaría trabajando con la cautiva. ¿Me explico? Entonces, tener una posición menos directiva permitiría en el ámbito clínico hacer que surja ese discurso de una forma no sugerida, no sugerida. Uh-huh. Sí, eso sería. Eso puedo decirte, decirte como estrategias específicas, me parece que justo sería caer en la parte directiva. La experiencia, me parece, clínica es extremadamente particular. Sí, entiendo. Muchas gracias. A ti. Adelante. Bueno, vi que algunos micrófonos se abrían y se cerraban. Adelante, si quieren abrirlos ahora mismo. Bueno, a mí me costó un poco buenas noches, a mí me costó un poquito de trabajo como cachar esta idea de que cuando se trabaja con una paciente o con una usuaria, no se considere que ella es consciente o tiene como el poder de salir de ese cautiverio, ¿no? Por cuestión de contexto. Lo que yo me preguntaría es, ¿cómo le haces entonces para no sacarla? Porque de acuerdo como a las ideas narrativas, la persona puede considerar no asumirse como víctima, sino como de esta cuestión de poder, de tener la capacidad de salir. Entonces, ¿cómo puedes moverla desde este punto de vista del que tú nos hablas? Ay, ¿qué es eso, mi amor?
Escuché un poco entrecortada al final, pero creo, por favor corrígeme si no, que lo que dijiste fue que si la posición consciente no moviliza a la cautiva, entonces, ¿qué la moviliza? Ajá, ¿de qué manera se puede apoyar para que esto suceda? Ok, bueno, desde mi percepción, desde mi Ajá, percepción, en muchos puntos puede ser como, perdón, no te puede escucho. ser como esta cuestión en la que nos hablabas de los círculos de lecturas, de lectura, pero hay grupos por ejemplo, comunidades en las que esto puede ser complicado y se activan más con, no sé, actividades físicas, ¿no? O sea, se reúnen más con actividades físicas que con este quehacer meramente de lectura. Entonces, ¿qué otras herramientas o dónde podríamos obtener otras herramientas para generar esta movilidad de pensamiento? Ok, ya te entiendo. Sí, así como habíamos mencionado hace un rato, la noción de cautiverio no implica una conceptualización uniforme porque asimismo los cautiverios se van yendo de acuerdo al espacio sociocultural, ¿no? Y encontraremos los cautiverios de forma diferente. Me parece que el tema esta propuesta que yo estoy tratando de compartir, en realidad me parece que implica todo un reto, por ejemplo, para la labor en comunidades, ¿no? La labor en comunidades sería extremadamente compleja porque lo que mencionas es real. Alguna vez intentamos llevar un círculo de lectura a una comunidad de la Mixteca y fue completamente rechazada porque esta noción de cautiverio es algo aceptado, ¿no? Forma parte de la cultura, forma parte de la construcción de las mujeres. Entonces, cómo entrar en los cautiverios de las mujeres si estos cautiverios a su vez son asumidos como parte innegable de su identidad, ¿no? Sí, el ejercicio literario puede funcionar para ciertos segmentos de la población, ¿no? Hablando de la clínica privada me parece que tiene oportunidad, pero si hablásemos de una actividad cultural, sería más complejo por el mismo hecho de que el quehacer analítico implica la subjetividad, justamente, ¿no? Entonces puede ser, no puede ser, es extremadamente particular. Me he encontrado, por ejemplo, que en las comunidades, seguro que todos ustedes lo saben, hay algunas iniciativas, ¿no? Como las capacitaciones. Es importante que las mujeres aprendan a hacer ciertas cosas para que esto al mismo tiempo las coloque en una posición de autosuficiencia económica, productiva, ¿no? Este tipo de actividades no me parece que sean malas, no me parece de hecho creo que pueden ser algo funcionales en tanto que inician un acercamiento con la posición misma de las mujeres, pero limitarnos a ponerlas a aprender ciertas cosas, ¿no? Ciertas técnicas, ciertas estrategias, sería volverlas a colocar en una posición algo instructiva, ¿no? Y volverlas a colocar en esta posición de que tú puedes aprender ciertas cosas, ¿no? En específicas, porque aparte son cosas muy, muy puntuales las que les enseñan a hacer, ¿no? Entonces el trabajo en este sentido es algo complejo, es sumamente complejo. No me imagino un psicoanálisis colectivo, por ejemplo, ¿no? Porque ha de ser sumamente particular. Muchas gracias. A ti. Igual fíjate que con lo que preguntan y con lo que respondes, otra vez aparece el tema del cuerpo, ¿no? Hay una psicoanalista ahorita, tiene un libro que se llama Un extraño en el espejo, donde aborda la adolescencia y en alguna parte donde habla particularmente de la adolescencia de la mujer, habla de la anorexia. Es un libro como de los principios de los 2000, ¿no? Entonces,
cómo se juega el cuerpo en la anorexia, ¿no? Donde el cuerpo es sometido por algún dictado que lleva, ¿no?, a la chica a tratarlo de tal manera, y después en el proceso de cura, el cuerpo vuelve a ser sometido, ahora por una institución médica, que un equipo de nutriólogos, un equipo de médicos, que lo primero que hacen es hacer que recupere peso, ¿no? Y entonces se queda sin ser escuchado el ser, lo que la persona tiene que decir. Pienso que es un poquito eso, ¿no? En general nuestra clínica ahora tiende mucho a atender la urgencia de la institución, del equipo profesional, y como dices, es bien difícil hacer espacios para escuchar, para detenerte, porque pues todos estamos apurados. No sé si nosotros mismos fuimos escuchadas en nuestro propio proceso, pero bueno, el cuerpo de la mujer ahí también en juego, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Me parece que es algo que replica este discurso. Ok, ¿alguien más quisiera comentar algo? ¿Cómo estamos? Bueno, y creo que a partir de esto que dice Juan, me parece, ¿qué hay de utilizar el arte o sea, el arte como conector? Se me ocurre ahora el arte como conector entre este ejercicio de análisis que se hace y la movilidad, o sea, como pensando en el arte como una expresión del inconsciente y de una, no sé cómo describirlo, de una, pues de un poder, de una ejecución de lo que tú tienes por dentro para poder expresarlo, que es un poco, me recuerda un poco a lo que hablabas al principio sobre la literatura, ¿no? Cómo las mujeres han utilizado la literatura para poder expresar lo que dicen. Ahora, si podemos trabajarlo en comunidades, creo que la mejor manera sería justamente a través de movimientos con arte. No sé qué opinen. Ok, Juan José, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, digo, sin duda. A mí me gusta mucho Winnicott. Y, si Winnicott, algo, recuerdo con una chica adolescente que llegó por intento de suicidio. Ella platicaba cómo en las madrugadas se levantaba a pintar, ¿no? Decía, no sé, algo me empuja a pintar, y pinto y rompo. Al final lo que pinto, pero me voy a dormir, ¿no? Ya puedo dormir. El arte como un espacio lúdico donde se pueden manejar contenidos, jugar con ellos, yo creo que es la alternativa, ¿no? Y sí tendríamos que apostar a ello. Ok, Juan José, Alma, ¿qué crees? Yo considero, así como lo compartí en la propuesta que hice sobre la poesía, que el arte, como cualquier expresión, sí dice algo más que lo que podemos llegar a decir a través de la palabra cotidiana, ¿no? Sí dice más, siempre que no sea directiva. Por ejemplo, en el caso de la paciente de Juan José, es su iniciativa levantarse, es más, no es su iniciativa, algo, esa sujeción la hace ir hacia la pintura, ¿no? Siempre que no sea directiva, va a decir algo, porque si se convierte en una actividad directiva, en una actividad propuesta en una actividad, como decirlo, programada por, ¿no? O como una tarea, considero que puede no decir, puede no estarnos revelando esos significantes que estamos buscando, sino revelando otras cosas que tienen que ver propiamente con el analista o con el terapeuta. ¿Me explico, Alma? Sí. Entonces, no sé, a mí se me ocurre, es que lo estoy llevando como más a mis prácticas,
Se me ocurre a lo mejor decir, ¿saben qué? Vamos a abrir un espacio de teatro, ¿no? ¿Quiénes quieren ingresar, ¿no? Como tener la posibilidad ahí y no obligar a, a, a la comunidad o a los miembros a entrar o a las personas a hacer, ¿no? O vamos a pintar esto, Ujú. sino únicamente exponerles la posibilidad y que ellos sean los que decidan si la toman y coman, ¿no? Y que Ajá, sí. Sí, sí, a mí me parece que estás en lo correcto, Alma, porque es una opción, ¿no? Pero si este discurso se inclina por esta opción y termina desenvolviéndose de forma espontánea, entonces sí va a decir algo. Em, no entendí muy bien, dijiste para tus prácticas. Em, sí, es así, me parece que es una iniciativa interesante. Es muy interesante poner a la vista, a la escucha de las o los pacientes, estas opciones artísticas son una opción, ¿no? Son una opción muy favorable siempre que no sean directivas. De lo contrario, insisto, quien va a hablar en la pintura o en el escrito no va a ser el sujeto, el paciente. perfecto, Osvaldo, muchas gracias. es que se me ocurrió otra cosa, Alma, pero te escucho. No, decía, perfecto, muchas gracias. Sí, Cacho, creo que carburo bien la idea. Sí, yo también lo creo. Iba a hacer una diferenciación con la arteterapia. La arteterapia me parece que es una opción, no sé bien cómo definirla, pero no sería la opción la arteterapia para el objetivo que estamos buscando, ¿no? Porque caemos en la parte instruccional. ¿Alguien más quiere enriquecernos? Bueno, si no, les invito a que podamos estar en contacto. Yo generalmente en el perfil de Facebook hago algunas reflexiones respecto a estas dos temáticas, em, y también en la clínica con niñas específicamente, para que, no sé, continuemos con la oportunidad de encontrarnos en otros espacios de análisis, ¿no? Les agradezco mucho la escucha. Eh, Siempre voy a reiterarlo, lo que yo digo no es la verdad absoluta, ni siquiera creo estar cerca de la verdad, pero bueno, es una propuesta que me fue muy favorable poder compartirla. Juan José, te agradezco mucho la vinculación. No, al contrario, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaste a preparar esto para nosotras y para nosotros. Y bueno, muchísimas gracias también a todas y todos, porque han sido 4 días pesados, como tienen que ser cuando algo vale la pena. No han sido, yo creo que la palabra que puede definir estas jornadas es esto, es provocación. O sea, las 4 ponencias han venido a hacernos, a cuestionarnos y bueno, es un gusto empezar este camino de cuestionamiento, autocuestionamiento junto con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Me gustaría mucho, si no es mucha molestia, que activen sus cámaras para tomar una foto y espero que se publique en las redes de DIF. Es bien importante que se hagan visibles nuestras jornadas y bueno, me parece que estas han sido particularmente interesantes. Espérame.
Ok. Hay que esperar a ver si alguien más se anima. Ahí va, ¿eh? 1, 2, 3. Ok. Pues muchísimas gracias. Y bueno, cualquier material o tus datos de contacto, Miroslava, si me autorizas, puedo Claro. compartir ahí tu correo electrónico en un chat que hicimos para estas jornadas y pues también la idea es seguir en comunicación. Muchísimas gracias Por por, supuesto. otra vez por estar con nosotros y bueno, pues nos vamos a estar viendo el próximo mes. Nos vemos en las octavas jornadas. Pues que les sean muy provechosas. Agradezco la escucha, agradezco el espacio para compartir todo lo que sabemos y lo que no sabemos. Ha sido un placer. Muy buenas noches. ¿Cómo te buscan en Facebook? Nos preguntan. En Facebook, déjenme les escribo por el chat. Ok, listo. Ahí está. Estoy como fácil, Miroslava Estrada. Traigo la misma playera, por cierto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo a todas y todos y estamos en comunicación. Hasta pronto. Sí, las constancias, yo calculo que a finales de mes les hago llegar el paquete, por favor. Aguántenme un ratito con eso, pero sí van a llegar. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.